Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Buenas noches, amigos de Tiro al Blanco. El mundo ha sido sacudido por las noticias que provienen desde Valencia, España, donde un fenómeno meteorológico que es habitual en esa parte del planeta, pero que ocurrió en magnitudes e intensidades inesperadas, ha provocado más de 200 muertos y miles de personas afectadas porque sus hogares fueron inundados o fueron parcialmente destruidos, porque fueron arrastrados sus automóviles, en fin, porque de alguna manera una ciudad espléndida y próspera se ha convertido en un mar de lodos, en una zona realmente de catástrofe, y ha traído nuevas discusiones alrededor de los problemas del clima. La gran discusión es, ¿tiene el cambio climático que ver con este fenómeno? ¿Podemos atribuirlo realmente al cambio climático o simplemente a un fenómeno que estadísticamente puede ocurrir y que se manifiesta en magnitudes mucho más intensas, pero que también entra dentro del marco de la variabilidad estadística? A pesar de que en la memoria histórica de los españoles que sufrieron este hecho, y en la memoria de los organismos que registran los datos meteorológicos para esa parte del mundo, apenas aparece en los años 50 un fenómeno de aproximada igual magnitud, probablemente con menos cantidad de lluvias. Y históricamente se ha hablado de que en los años 850 y tanto, ocurrió una dana, como se le llama, con una depresión en la alta atmósfera, que se puede asemejar e incluso que superó a esta. Pero en realidad, en la memoria de los vivos, podía haber algo próximo o parecido, pero absolutamente nada que supere lo que acaba de ocurrir. ¿Cuál es la realidad? Queremos volver sobre que eso que llamamos clima es una entidad estadística. ¿Qué quiere decir que es una entidad estadística? El clima opera para una serie de variables meteorológicas, es decir, que dependen del desplazamiento de los meteoros, como lluvia, viento, temperatura, humedad relativa y otros, de los cuales se toman los valores promedios para largos periodos de tiempo, o la mediana, que digamos que es el promedio de los promedios y la desviación que yo tengo, el promedio de las desviaciones a partir de ese valor promedio que tomo como indicador. Por lo tanto, cuando hablamos del clima o yo doy un intervalo, digo, mira, en la temperatura en República Dominicana oscila entre 21 y 32, 34 grados. Y te puedo decir, mira, en invierno ella puede estar entre 19 y 26 y en verano puede estar entre 26 y 35. Fíjate que te estoy dando intervalos. O te puedo decir, la temperatura promedio en Asua es de 30 grados o de 29 grados. Estoy hablando de un valor promedio. O puedo darte, repito, un intervalo, un promedio o una tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún hecho del clima en sí mismo es la confirmación de la conducta estadística. Yo sí puedo saber, por ejemplo, si un evento pluviométrico
que me descarga el agua que cae en todo un año en apenas algunas horas, es un fenómeno extremo. Está muy lejos de la mediana o del promedio estadístico y que se constituye en ese sentido un fenómeno anormal. Si voy a atender que la normalidad, lo normal, la anormal, es también un hecho estadístico que tiene que decirme hasta dónde nosotros nos desviamos realmente del promedio. Y lo que ocurrió es un hecho claramente anormal. Está próximo e incluso más allá de los extremos conocidos. Y entre las previsiones que se hacen para el cambio climático, la más importante es que nos habla de que habrá mayor frecuencia de eventos extremos. Cuando hablamos de eventos extremos nos referimos, por ejemplo, a temperaturas máximas muy altas y mínimas muy bajas. Y el mismo fenómeno que te puede producir calores extremos en un momento determinado es el mismo que te conduce a fríos extremos, aunque si yo lo promedio todo, probablemente lo mueva un poquitito en favor de mayor calor. Cuando se habla, por ejemplo, del calentamiento global, lo que estamos hablando es exactamente de que hay un pequeño desplazamiento de la media del calor total que el planeta, del planeta entre el que recibe y el que devuelve, que se va moviendo un poquito hacia el lado del calentamiento. Y esa pequeña cantidad de energía aparente, cuando uno trata de verla en números, constituye enormes volúmenes de energía que estarán incidiendo en todo un reacomodamiento de los parámetros del clima, porque el clima no es más que la tendencia del planeta a equilibrar el calor que recibe del sol, lo cual produce el desplazamiento de los vientos, los grandes movimientos de agua, y todas estas tendencias lo que persiguen es que el planeta responda como una única unidad a la cantidad de energía térmica que está recibiendo del sol. Repito, el fenómeno que acaba de ocurrir reaviva el debate entre quienes creen que yo puedo atribuir cada fenómeno al cambio climático y de quienes niegan el cambio climático. Fuera de toda duda, en Tiro al Blanco, entendemos el cambio climático una realidad tal y como lo describen los técnicos de Naciones Unidas, que se han convertido en un comité especial que estudia este fenómeno y que rinde informes regulares. Y prácticamente toda la ciencia formal lo admite, a pesar de que hay un grupo de técnicos y de científicos que niegan este cambio climático. Pero la negación del cambio climático o la asunción de la política de cómo responder al cambio climático tienen que ver demasiado con cómo se concibe el mundo y a quién se le atribuyen responsabilidades y cargas para tratar de enmendar todos estos desafueros, todos estos equilibrios rotos por un patrón de acumulación que persigue simplemente expandir la ganancia aún a costa de la vida del propio planeta. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.